¿Qué es mejor para mejorar la condición física de nuestros jugadores? ¿Realizar ejercicios, juegos en espacio reducido? ¿O es mejor, por el contrario, hacer series, interval training más aislado, más analítico? Pues bueno, hoy vamos a hablar de un estudio de Borensky, si no recuerdo bien, bastante actual, que lo que hizo es coger un grupo de jugadores y dividirlos. Es decir, un grupo iba a hacer series más analíticas, más aisladas, mientras el otro iba a hacer ejercicios, juegos en espacios reducidos. Para irnos un poco más al detalle, ya que este vídeo pues, va a ser un poco más rápido, pero vamos a hablar de eso. El trabajo analítico aislado frente al trabajo en espacios reducidos con balón, que es algo muy típico, por ejemplo, en España. En cambio, conjuntar los dos, bueno, se suele hacer más en países, por ejemplo, aquí en Finlandia se acepta mucho más, en Alemania se acepta mucho más, pero en España sí que es verdad que desde hace ya 10-12 años el trabajo, en este caso en espacios reducidos, es muy común. Eso sí, poco a poco está entrando un poco de este trabajo analítico que yo creo que en España también le ha hecho falta y estamos viendo como algunos clubes ya están invirtiendo mucho tiempo en este trabajo analítico que ahora os mostraré que también es muy interesante. También, ¿vale? Ya estoy haciendo un poco de spoiler, pero vamos al tema, ya que creo que son unos resultados bastante interesantes de este estudio que se realizó. En nuestra web encontrarás planes de entrenamiento para mejorar la velocidad, fuerza y resistencia específica, además de cursos, mentorías sobre nutrición, planificación, Big Data, fútbol femenino, prevención y muchos otros. alvaromolinos.com, nuestra nueva web de formación para jugadores y entrenadores de fútbol. Sobre el grupo que iba a hacer series analíticas, iba a hacer series más cortas, de unos 30 segundos hasta 45 segundos, con el mismo tiempo de pausa, es decir, durante 30 a 45 segundos, a máxima intensidad, simplemente centrándose en la máxima intensidad, pues iba a correr, ¿vale? Sin balón, sin reglas, ni nada, correr una carrera en línea continua o algún cambio de dirección, y simplemente concentrándose en la máxima intensidad. Frente al otro grupo que iba a hacer, eso sí, juegos reducidos de 3 y 4 minutos. Varias series de juegos de 3 o 4 minutos. Para empezar, y eso hay que cogerlo ya con pinzas. Es que un grupo está haciendo series aisladas, pero de 30 a 45 segundos, mientras el otro no está haciendo juegos reducidos del mismo tiempo. Está haciendo juegos reducidos con balón, eso sí, pero 3-4 minutos. Por lo tanto, ya aquí ya hay diferencias y eso es algo que sí que a lo mejor el autor sí que debería haberlo tenido en cuenta, es decir, haber hecho los mismos tiempos de uno y de otro. De todos modos, creo que los resultados son interesantes y hay que tenerlos muy en cuenta. En este caso, los jugadores que habían realizado el entrenamiento más analítico, más aislado, sin balón, habían conseguido mejoras o mayores mejoras que el otro grupo en test de sprint de 30 metros e incluso mejoras en las concentraciones de lactato. Frente al otro grupo, el grupo que estaba haciendo espacios reducidos había conseguido unas mayores mejoras de desarrollo del VO2 máximo. Claro, en series de 3 o 4 minutos trabajamos el VO2 máximo y cuando estamos haciendo series más anaeróbicas mejoramos el componente más anaeróbico. Sí que es verdad que teniendo estos dos puntos podemos decir, bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer es espacios reducidos o juegos en espacios reducidos de 30 a 45 segundos donde sí que estemos trabajando durante 30 a 45 segundos. Pero sí que es verdad que juegos reducidos de 30 o espacios reducidos de 30 a 45 segundos es más complejo, más complicado llegar a las intensidades que conseguirían estos jugadores que están trabajando de forma analítica. Por lo tanto, y esto ya como el resumen del mismo vídeo, ya vamos directamente al resumen, a las conclusiones. Yo creo que ambos contenidos son imprescindibles para trabajar con nuestros jugadores. ¿Por qué? Básicamente porque con un trabajo analítico vamos a llegar a una intensidad más elevada que con el trabajo más integral y de valor. El trabajo integral, más de lo mismo, es parte del fútbol, se puede transferir mucho más fácilmente a la competición y no podemos olvidarlo, ¿de acuerdo? Eso sí, tampoco podemos olvidar el trabajo analítico y es algo que lo tengo que decir, repetir muchas veces porque en España nos olvidamos de este componente que es crucial para mejorar físicamente, pero también de aquí. Así que nada, este ha sido este vídeo analizando un poco de los últimos estudios que han salido. Es una temática que me preguntáis mucho, ¿y Álvaro, analítico o integral? No, ni analítico ni integral, las dos. Las dos son imprescindibles. Menos mal que en los últimos años países como España están evolucionando también ahí, están trayendo un poco este trabajo analítico, porque sí que es verdad, en los últimos años se demonizaba demasiado y había muchos equipos que no hacían nada, incluso escuelas, academias que no realizaban nada de este trabajo aislado y analítico que es imprescindible, sobre todo viendo cómo está evolucionando el fútbol actual. El estudio lo tendréis justo abajo en la descripción de este vídeo por si queréis echarle un vistazo y ampliar información. Así que nada, como siempre, suscribiros a este canal, darle me gusta y compartir este canal con los vuestros. Nos vemos en una semana con un nuevo vídeo. Hasta entonces.